Vamos a ver un hilo de tweet corto, breve, en donde vamos a notar algunas precisiones referente a la cuestión discursiva, que es lo que vamos a ver, o vamos, aparte de compartir el discurso en sí del presidente Javier Milei, lo que hacen generalmente en este inicio de sesiones a nivel comunicativo es ofrecer un panorama de lo que va a ser el año a título legislativo y obviamente con todo lo que viene sucediendo también vamos a tener un panorama de lo que va a suceder a nivel político, legal, de alguna manera, durante el año 2024. Si vos llegás a este video posteriormente y no estás suscrito al canal, te cuento, podés suscribirte y es gratuito. Estamos obviamente saliendo ahora otra vez después de mucho tiempo, pero con tu ayuda, con tu suscripción y tu buena voluntad para con este canal, podemos seguir creciendo y podemos, más temprano que tarde, poder dedicarnos un poquito más al canal y poder darle un poquito más de valor a este canal, un poquito más de contenido también, que lo veníamos dando y nos quedamos un poquito por cuestiones laborales. Y lo de Twitter, ¿sí? Es de Barda, hacemos Barda, y plantea: ¿qué cambios y continuidades revelan los discursos presidenciales de apertura de sesiones legislativas en los últimos años? Son los 3 últimos años, los 3 últimos presidentes, y tiene que ver con Cristina Fernández de Kirchner, que en realidad en su segundo mandato se analiza el discurso del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, que fue su discurso en el año 2012, 1 de marzo del año 2012, y acá vamos a ir viendo algunas apreciaciones referente a algunas palabras claves que utilizó en su discurso. También vemos cuáles fueron las palabras clave de Mauricio Macri y Alberto Fernández, que fue el último presidente que en el año 2020 hizo su primer discurso de apertura de sesión. Y acá vamos viendo Argentina. Fíjense, tanto en el discurso de Cristina Fernández de Kirchner como el de Alberto Fernández, ambos del mismo partido político, del mismo espacio político, una de las palabras que más se utilizaron en el discurso fue Argentina. En menor medida de esa palabra clave, Cristina Fernández de Kirchner en su discurso habló de dólar, habló de industria, habló de empresa, y va decreciendo a medida que va bajando estas palabras. Pero fíjense también esta curiosidad, que dentro de lo que es el análisis de palabras clave que se hizo en esta cuenta, acá encerramos algunas palabras que son las que más se mencionaron en el discurso. Entonces, fíjense, Alberto Fernández y Cristina Fernández hablaron mucho de Argentina. En contrapartida, Mauricio Macri, la palabra clave que más utilizó fue Estado. Estado, y en menor proporción argentinos. No Argentina como país, sino argentinos. Es un término, un gentilicio que se utiliza para englobar seguramente a las personas que habitan el país y no hablar del país en sí mismo, como sí lo hicieron Alberto y Cristina. En este primer hilo dice: ¿en qué se centraron sus discursos? Los discursos, acá con esta nube de palabras podemos ver, vamos a ir a ver lo que, como vimos recién, lo que más mencionó, es la palabra más utilizada por Cristina Kirchner en su discurso, fue Argentina. Dentro de esa nube de palabras que utilizó, también utilizó la palabra crecimiento, industria, pero la que más utilizó después de Argentina fue la palabra dólar. Vamos a ver lo que decía Macri. Aquí también tenemos la misma referencia que tuvimos anteriormente, de que Macri utilizó la palabra Estado como palabra más utilizada, y argentinos, en contrapartida de la anterior, utilizó más que el término Argentina, es decir, hubo un lenguaje más de la primera persona del plural, el nosotros, los argentinos, como palabra clave. Y Argentina sí fue utilizada, pero como tercera opción dentro de esta nube de palabras. Acá vemos que también, más que nada, inseguridad, más que seguridad. Y como última palabra que destaca acá, inflación. Es decir,
El Estado es lo que más se mencionó en el discurso de Mauricio Macri, argentinos como segunda opción, y dentro de esas otras opciones, Argentina, inseguridad e inflación fueron términos muy utilizados en el discurso de Mauricio Macri. Aquí vemos el último presidente que en el 2020 fue su primer discurso de apertura de sesiones. La palabra más utilizada fue Argentina. No es raro que haya utilizado desarrollo, pero que deuda sea la segunda palabra más utilizada, porque venía de justamente lo que había hecho Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional, y en el principio o en el inicio de la gestión de Alberto Fernández lo que más se hablaba era justamente de la deuda que había tomado Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional. Entonces no es raro que la deuda haya sido una de las palabras más utilizadas por Alberto Fernández en ese momento. Acá vemos entonces que según esta cuenta, Hacemos Barda, Cristina Fernández de Kirchner realizó un balance de las gestiones desde 2003, resaltando el papel del Estado, palabra utilizada 36 veces, y gobierno, palabra utilizada 30 veces en consecución de logros económicos. Cristina Fernández de Kirchner generalmente tuvo un discurso siempre histórico, utilizando el storytelling en todo momento, pero sobre la experiencia de sus gobiernos anteriores, porque tuvo 2 periodos, y en la apertura de sesiones de su segundo periodo lo que más utilizaba era el resultado de la gestión desde el periodo de gobierno de Néstor Kirchner, el suyo, y ese inicio del segundo periodo de su gobierno. Es decir, utilizaba todos los que lograron de alguna manera a título de justicia social, que era la bandera, o sigue siendo la bandera de este espacio político. Era lo que más resaltaba. Entonces resaltaba el Estado, resaltaba al gobierno y los logros económicos. Dólar, industria, crecimiento, inversión, producción, exportación, mercado, son palabras que estaban dentro de su discurso. Por su parte, Mauricio Macri lo que concretó en su exposición es describir la denominada pesada herencia o casualidad. Podemos también escuchar seguramente este tipo de relatos, este tipo de narrativas el día de hoy en la apertura de sesiones de Javier Milei. Todavía están en el cuarto intermedio, están esperando la llegada de Javier Milei. Mientras tanto, nosotros estamos repasando este breve hilo de Twitter que me pareció interesante para poder hacer esta apertura, para poder esperar el discurso de Javier Milei junto con ustedes y poder darles algún panorama de lo que fueron los anteriores discursos de la primera apertura de sesiones de los 3 últimos presidentes. Estos datos son interesantes para saber en qué puede llegar a rondar ese discurso tan esperado de Javier Milei, sabiendo también de que estamos tratando presidentes que son, bueno, Mauricio Macri no era así un político, pero sí venía de la etapa de la presidencia de Boca Juniors, el gobierno de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, y posteriormente él se hizo de la presidencia, por lo tanto tenía un pasado no tan, vamos a decir, militante si se quiere, pero sí político. Por lo tanto, también tenía su discurso orientado a las cuestiones políticas exclusivamente, y obviamente Cristina Fernández de Kirchner, una militante de toda la vida, y lo mismo Alberto Fernández también, que si bien no había ocupado cargos políticos en sí por elecciones, sí lo había hecho en distintos periodos como ministro o como parte del gobierno de Néstor Kirchner también. En este caso vamos a tener lo que se espera al menos es tener a un Javier Milei, personaje apolítico que no corresponde, aunque muchos puedan decir sí, pero estuvo como diputado no hace mucho tiempo, pero
si nosotros vamos 4 años atrás, este personaje, Javier Milei, ni siquiera asomaba a la política, y en este corto periodo de tiempo, logró entrar con un partido o tener un partido o un espacio político que logró meter dos diputados, como lo era él y Victoria Villarruel, y 2 años después llegar a la presidencia de la nación con un espacio mucho más amplio, y obviamente sin descuidar y sin desatender de que hubo un acuerdo político con un espacio que disputaba el poder en su momento con Frente de Todos o posteriormente Unión por la Patria. Entonces, con una alianza y con muchas cuestiones estratégicas y también una coyuntura que lo ayudó, logró llegar a la presidencia de la nación. ¿Esto qué significa? Que lo que podamos ver en estos discursos que estoy compartiendo con ustedes, que son de políticos, las palabras de Javier Milei puedan ser muy parecidas, porque tiene que hablar sobre aspectos que tienen que ver con la economía, lo social, lo que va a suceder con la educación, lo que va a suceder con la salud, lo que va a suceder con todo lo que tiene que ver a nivel económico, pero que tiene que ver con el país. Entonces, obviamente que va a tener mucha relación con estas palabras que estoy mencionando ahora de cada uno de los anteriores presidentes, pero también tenemos que tener en cuenta que Javier Milei tiene su propia impronta. El personaje en sí es totalmente disruptivo desde todos los ámbitos, y desde que él se postuló como candidato a presidente de la nación hasta el día de hoy, no ha modificado sus maneras y sus formas. Si bien pudo haber hecho en distintos momentos, pudo haber, vamos a decir, bajado algunos decibeles, bajado los tonos, por ahí amoldarse un poco, acomodarse a las distintas situaciones, porque no vimos un candidato en las generales o en las elecciones de las PASO que posteriormente a ellas en las generales. Es decir, de las PASO a las generales vimos un Javier Milei totalmente diferente, sin tantos arrebatos en las entrevistas que dabas. Posteriormente a eso, cuando salió segundo y Sergio Massa había obtenido un porcentaje superior en los votos, vimos que Javier Milei estaba un poco más sacado para cuando tenía que ir al balotaje, pero tampoco perdió mucho el hilo de lo que iba diciendo. Es decir, a nivel discursivo, el hilo discursivo de Javier Milei, con más tono, con menos tono, amortizando un poco las palabras, siendo un poco más cuidado tal vez, nunca dejó de expresar las actividades que va a llevar a cabo. Su plan de gobierno fue claro desde el principio y no se movió, sinceramente, lo que yo veo a nivel discursivo al menos, no se movió ni un poquito de lo que venía sucediendo en la época electoral. Asumido el 10 de diciembre su cargo como presidente de la nación, y en aquel discurso que hay en el canal, el análisis de ese discurso también, para poder verlo, e incluso desde ese momento hasta la fecha, desde el vocero presidencial, que es el que sale desde el lunes a viernes a dar un panorama de lo que se viene haciendo en el gobierno, e incluso a las notas que él está haciendo y a los distintos discursos que ya dio antes de que vamos a ver, se nota en él que no da brazo a torcer a las decisiones que va tomando, y que hay una estrategia clara de exponer a quienes no están del lado de esa línea de gobierno que él está pretendiendo para la Argentina. ¿Es bueno o es malo? No estoy hablando de lo que sea bueno o de lo que sea malo, si está bien o está mal. Estoy describiendo una forma de comunicar, una manera de comunicar, tanto en redes sociales como en notas en medios de comunicación, por ejemplo. Bueno, así entonces Mauricio Macri, volviendo a este tema, Mauricio Macri comentó en su exposición de describir la denominada pesada herencia, destacando aspectos económicos, pero no limitándose a ellos. Sus palabras claves fueron inflación, inseguridad, trabajo, deuda, corrupción y pobreza.
Palabras que probablemente también sean un tópico o sean un issue de lo que pueda decir Javier Milei. Es decir, los temas claves que pueda tocar Javier Milei van a pasar inevitablemente por la herencia, que es algo que ya como un mito, se ha instalado como un mito de gobierno, que tiene que ver también seguramente con la corrupción y con la pobreza sobre todas las cosas. Esas tres cuestiones que me parece a mí que pueden llegar a tener algunos parámetros similares el discurso de Javier Milei: la inflación, la corrupción, la pobreza. Esos seguramente van a ser tópicos que pueda tratar en el discurso de Javier Milei hoy. Alberto Fernández, por su parte, equilibró la descripción de una realidad crítica. Mencionó la deuda, es decir, lo que más mencionó fue la deuda, y ahí viene la frase pero Macri, con el papel que buscaría asumir su gobierno en la generación de resultados sociales y económicos deseables: desarrollo, derecho, justicia, trabajo. Esos fueron los tópicos que tocó Alberto Fernández entonces en su discurso inicial de aquel 2020, donde posteriormente, ese 1 de marzo, hizo su apertura de sesiones de las cuestiones legislativas, y ya para, no recuerdo, el 7, creo que 6 días después o 10 días después, ya comenzó este tema de la pandemia, donde tuvimos que encerrarnos todos. Yo en ese momento estaba aquí en Paraguay, donde también se hizo lo mismo. Entonces hubo así como un momento de locura total, recordando obviamente las palabras o lo que trató el discurso de Alberto Fernández. También tenemos que recordar que posteriormente a esos 6 días después se paró a nivel mundial todo, y bueno, ya todos sabemos la historia, que cómo terminó después, ¿no? Ahora, el segundo aspecto que tocan, aparte de la cuestión discursiva de la nube de palabras y cuáles fueron los temas tópicos de cada discurso, acá vemos también un aspecto clave que vamos a ver cómo lo utiliza Javier Milei hoy, porque las personas gramaticales nos invitan a pensar cómo está proponiendo, y de acuerdo a los tópicos que toque, de acuerdo a los temas puntuales claves que toque hoy Javier Milei, vamos a ver qué tipo de pronombres o de personas gramaticales utiliza para cada momento del discurso. Eso va a implicar esto: a quiénes les hablan los distintos presidentes, y en el caso de hoy de Javier Milei, a quién va dirigido su discurso cuando habla de tal tema, cómo menciona ese tema, porque aquí ya podemos hacer una primera aproximación, y vamos a decir, es lo que viene haciendo cada salida en vivo. Hay una división clara, que es la casta de un lado y los argentinos de bien por el otro. Desde ese punto de vista, cuando divida las aguas, que ya están divididas por distintas cuestiones que van surgiendo desde lo que fue pasando en ya casi 2 meses de gobierno. A ver, un poco, van a ser 3 meses de gobierno. Sí, vamos acercándonos a los 3 meses de gobierno, y lo que vamos a ver es qué es lo que va a cómo va a involucrar a cierta parte de la población cuando hable de los argentinos de bien, y vamos a ver cómo engloba a esas personas, porque encima están los de la casta política que cuidan sus privilegios, y ahora también se incluyen dentro de esa casta política a los traidores, que así menciona a las personas que estaban en teoría a favor de ciertos aspectos de la ley base que se debatió en enero en la Cámara de Senadores, y que posteriormente le dieron la espalda a la ley. Entonces tenemos la casta política, y dentro de ese conjunto de casta política también tenemos un grupo de traidores, que también vamos a ver cuál es el tratamiento que le da desde la utilización de las personas gramaticales. A diferencia de los otros discursos analizados en la elaboración de un balance positivo de las gestiones presidenciales de 2023, Cristina Fernández de Kirchner ponderó el uso de yo y de mí. Es decir, hay una total utilización del super yo, más o menos. Es decir, el yo y el nosotros. Acá vemos yo
como primera, es decir, la autorreferencia como línea discursiva. Vimos que, como mencionaba anteriormente, lo que más se refleja en ella es una capacidad de retórica histórica y utilizar el storytelling desde la experiencia, destacando lo positivo del gobierno, tanto de Néstor Kirchner como de los dos periodos. Por lo tanto, lo que más se puede resaltar que nos ofrecen aquí los amigos de Barda es que la utilización del yo es lo que más se vio reflejado en su discurso. En segundo lugar, el ustedes, y hay una separación yo, ustedes. Y en tercer lugar, el nosotros, que es el inclusivo, y ahí seguramente viene la parte de los argentinos o la Argentina. Ustedes, Argentina, nosotros, los argentinos. Esto como lo que vemos acá a nivel general. Mauricio Macri utilizó más que nada un adverbio de juntos, una modalidad, por una cuestión del espacio político, también de Juntos por el Cambio. Entonces juntos esa palabra clave es la que más resaltó su discurso. En segundo lugar, acá tenemos varios tópicos. Fíjense que no hay como una diferenciación entre el nosotros, el ustedes, el yo y el nuestros. Entonces, lo de Mauricio Macri fue más que nada resaltar de que juntos vamos a salir de esta situación, juntos vamos a juntos, seguramente, ¿sí? Y por el lado de Alberto Fernández, acá tenemos nuestros y aquellos, que fueron los pronombres más utilizados en este discurso. Vamos a ver, en el discurso de Mauricio Macri predominan el nuestro, el nosotros y juntos, buscando acortar distancias exactamente con la ciudadanía y resaltar objetivos, intereses y posiciones comunes. Alberto Fernández moderó el uso de este recurso con la insistencia de mí para referir principalmente a su gobierno. Estos datos, los discursos nos muestran que cada presidente eligió un tono, habló más de ciertos temas que de otros y propuso una agenda de políticas. Esto es específicamente y exclusivamente lo que va a suceder el día de hoy con la presentación de Javier Milei en esta sesión, en esta apertura de sesiones legislativas. Espero te haya parecido un gran video, y si es que llegaste hasta acá, te dejo acá para suscribirte y puedas hacer crecer esta comunidad, y acá te dejo otro video para que sigas disfrutando de este canal de comunicación. Nos vemos en el próximo video.